Cada año celebramos la novena, pero estoy seguro que muchos no tenemos idea de dónde proviene la novena. Y si eres extranjero, seguramente estás de paso por Colombia o lugares católicos donde se celebra y vas a escuchar en la noche de pronto, desde el 16 de diciembre, unos cánticos al son de reuniones. Y vas a decir, "What's going on? What's up?" O "What the Bueno, ese no. Así que vamos al conocimiento. La novena de aguinaldos es una costumbre católica. Está arraigada en Colombia, también Venezuela, también Ecuador. Está relacionada con la festividad de Navidad. Es análoga a una que se llaman las posadas que se celebran en México y América Central. En estos lugares no las llaman las novenas. Que alguien que vea este video nos aclare algo como es. Se trata de una oración, en este caso, rezada durante 9 días, por eso novena. En la época previa a la Navidad también la llamamos época de aguinaldo, se hacen regalos. En el tiempo la novena de aguinaldo se convirtió en un evento social, esto en torno a una oración. Se reúnen miembros de la familia, también se hace la novena en empresas, en comunidades, en parques o centros comerciales. Y particularmente, obviamente, en las iglesias católicas, normalmente en las noches. Además se acompañan cada noche estas oraciones con el canto de villancicos y al finalizar la celebración se comparten, ustedes ya saben, dulcecitos, postres, helados y demás aperitivos tradicionales que son alusivos entonces a la Navidad. Pero ¿cuál es el origen? Se origina o es creada por un señor llamado Fray Fernando de Jesús Larrea. Es un franciscano, nacido en Quito en 1700, nada más y nada menos, quien después de su ordenación en 1725 fue predicador en Ecuador y Colombia. Fray Fernando la escribió por petición de la fundadora del Colegio de la Enseñanza en Bogotá, doña Clemencia de Jesús Caicedo Vélez, y fue publicada originalmente en 1743, esto muchos años después. Una religiosa de la enseñanza, la Madre María Ignacia, nacida Bertilda Sampeda Costa, la modificó y agregó los gozos. ¿Y cómo se lleva a cabo la novena? Pues se reza, ya sabe, durante 9 días, desde el 16 hasta el 24 de diciembre, donde nace el niño Jesús. Con estos rezos se rememoran los meses previos a ese nacimiento, al nacimiento que llamamos el niño Jesús. La novena termina con la llegada en el pesebre de Belén. ¿De quién? Del niño Jesús. Cada día, iniciando el 16 de diciembre, entonces se reza un conjunto de oraciones así. Consideración del día. Oración para todos los días. Esa es la que sigue. Esa inicia: beninísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres. Luego sigue una que se llama oración a la Santísima Virgen. En esta oración se inicia así: soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad, La otra es la oración a San José. Esta oración inicia así: oh Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, y continúa. La siguiente oración es al niño Jesús. Y esa oración inicia así: acordaos, oh dulcísimo niño, Jesús, que dijisteis a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y continúa. Y luego vienen los gozos o aspiraciones para la venida del niño Jesús. En este aparte se canta y la oración comienza así: dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Esta es la canción que sigue a cada párrafo, y el párrafo primero inicia así: oh sapiencia suma del Dios soberano, que a infantil alcance te rebaja sacro, oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Y luego se canta: dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Saludos.